a Gabriel Amaro, Carlos Fernando, director ejecutivo de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, AGAP, porque aparentemente hubo pues un desencuentro con la titular del pliego, que es la ministra de Trabajo aquí en RPP. Ella había señalado que la mayoría de los representantes de los que hacían el trabajo agroexportador, agrícola, eran informales, cosa que además le preguntamos el domingo en Punto Final, y se retractó en lo que había inicialmente afirmado. Yo quisiera preguntarle al señor Amaro si esto ha sido suficiente o se han sentido ustedes afectados por esas declaraciones. Por la invitación al programa, Fernando, Carlos. Y Mónica. Mira, sí. Lo que sucede es que cuando una autoridad y tan alta autoridad en el trabajo dice que un sector económico formal, que lo que ha traído es desarrollo económico a las regiones, ha traído divisas, mejoras sustanciales en el tema social en diferentes regiones, dice que el 90% de las empresas del trabajo en la agroexportación es informal, evidentemente es un error mayúsculo. Y lo que puede traer son consecuencias muy complicadas para el sector. Tú sabes que hemos tenido un paro justamente porque habían personas y trabajadores que están en actividad informal y también trabajan en empresas formales, ¿no? O sea, como es trabajo temporal, a veces están trabajando en una unidad productiva informal para el mercado local y después trabajan en una empresa formal. Entonces eso generó todo un malestar y un movimiento social, ¿no? Cuando la más alta autoridad dice que la mayoría del empleo en la agroexportación es informal, puede causar evidentemente malestares y problemas sociales en nuestro sector, y es justamente lo que queremos evitar. Entonces, pero hablamos de ya malestares irreconciliables porque, como le digo, intentó retractarse, digamos, el domingo ante la pregunta específica. ¿No les ha satisfecho esa respuesta? No, evidentemente para nosotros esa rectificación de la ministra ha sido sumamente importante, ¿no? Porque ella, por lo que mencionó, quería expresar esa información respecto a la agricultura familiar o agricultura informal, pero no a la agroexportación, ¿no? Sí. Evidentemente nosotros tenemos una relación con las autoridades positiva, tenemos un espacio inclusive de trabajo con la SONAFIL, pedido por nosotros, tenemos un convenio con SONAFIL en donde periódicamente, por lo menos 1 o 2 veces al mes nos reunimos para establecer estrategias justamente para disminuir la informalidad y para que todo el sector, que no todo el sector es agroexportador, pueda trabajar con todos los trabajadores con derechos laborales y derechos humanos, como corresponde, ¿no? Entonces sí nos sorprendió ingratamente de que la ministra haya expresado eso en RPP justamente, ¿no? Sí, el sábado por la mañana casi. Luego se rectificó, me parece, ¿no? Y dijo que se refería más bien no a las empresas, sino a las familias que se dedican a la agricultura, ¿no? Sí, Mónica, contigo, acaba ¿no? de mencionarlo, sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, ¿y cuál es la situación entonces del sector agroexportador y el sector agrícola en términos de formalidad e informalidad, porcentajes y geografía también, porque eso es importante? Sí, Mónica. A ver, en todo el país más o menos existe un 78% de informalidad en todos los sectores económicos. En la agricultura más o menos es un 80%. ¿Ya? Entonces, lo cual un país con 80% no es viable de informalidad, no es viable. En otros países hay informalidad de 40, 30, 20%, en Europa del 5%, o sea, no más. Claro. Ahora, el Perú tiene 80% y lo peor que estamos viviendo es que año a año esto se va agravando. Entonces, pero ¿cuál es la raíz de todo esto? La raíz es que hemos generado una regulación tan compleja, hemos generado tantas barreras para ser formales, tantos riesgos en la regulación para ser formales, que evidentemente unidades productivas o unidades económicas que no tienen la productividad o no tienen la tecnología o no tienen los instrumentos para poder actuar de manera formal, cada vez el deseo es más difícil. Y en agricultura es exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno planifica y plantea
tratar de sacar este sector, que en su mayoría son pequeños agricultores, más del 90% son pequeños agricultores y la mayoría agricultura familiar, y tratar de generarlo un camino hacia la formalidad, no lo van a lograr si no se ataca también la mejora regulatoria, ¿no? Y esto lo hemos visto digamos, hace más de un año cuando ocurrió lo de Ica y lo del norte, estos movimientos sociales, sí, en donde derogaron una ley, la ley de promoción agraria, que lo que trajo la agricultura fue ganar 10 puntos en formalidad. Sí. Y generar un sector económico como el sector agroexportador. O sea, que perdieron el 10% formal de la formalidad dentro de lo que había, por esa ley, por ese cambio. Mira, todavía tenemos nosotros más o menos, según la información que tenemos de fuente pública, el 19% es formal, más o menos en el sector agrario, ¿ya? Esta norma lo que ha traído es que en este momento no haya nuevas inversiones en el sector moderno de la agricultura, tanto agroexportador como agroindustrial, ¿no? Y esto se agrava con la situación actual, en donde hay una serie de hechos de gobierno que lo que están haciendo es ahuyentar a la formalidad y a la inversión. Entonces, la situación del sector hoy en día es que no está creciendo más en formalidad, no están viniendo más inversiones, todas las inversiones están nuevas, están paralizadas, y lo que estamos viendo en crecimiento agroexportador es en las áreas plantadas en años anteriores. Como estos son ciclos biológicos de plantas, de seres vivos, ¿no? Conforme van pasando los años, desde que son jóvenes a que van creciendo las plantas, van aumentando la productividad. Entonces vamos viendo un incremento de la exportación, pero eso tiene un límite. En los sectores económicos, cuando no entran nuevas inversiones y nuevos proyectos, en el tiempo comienza a disminuir pues el efecto sobre la producción interna del Perú y sobre las exportaciones. Señor Amaro, buenos días. Yo quisiera incidir en el punto de la supervisión que efectivamente se efectúa a las empresas agroexportadoras. ¿En qué nivel o frecuencia se realizan estas supervisiones? Porque sabemos justamente que si es que no se cumple esa condición, pues no hay formalidad, ¿no? Mira, para empezar, todo lo que significa agroexportación es totalmente formal, porque nuestros mercados nos exigen 100% de formalidad. Tenemos una serie de certificaciones internacionales que son no solamente de calidad de productos, sino también respecto a temas sociales y laborales. Y si ellos detectan con estas auditorías anuales que nos hacen a todas las empresas agroexportadoras que alguna no cumple una norma local en materia laboral, simplemente no nos compran. Nosotros lo que tenemos, como mencioné, es un convenio con la SUNAFIL. La SUNAFIL supervisa mensualmente, yo te diría, a la mayoría de empresas agroexportadoras y a todas las grandes, evidentemente, casi todos los meses. Ya está permanentemente revisando contrataciones, revisando, atendiendo denuncias, evidentemente también, porque siempre no hay algunas denuncias de algunos trabajadores, etcétera. Ya, pero por eso en esa mesa de trabajo que tenemos nosotros, lo que hacemos es coordinar con la SUNAFIL difusión, por ejemplo, de buenas prácticas laborales, de condiciones de trabajo, de normativas, pero también exigimos una supervisión sobre todo el sector agrario, no solamente sobre el 20% formal, porque justamente cuando tú tienes un sector donde hay una gran cantidad de informalidad, en ese 80%, como en todos los sectores económicos, y cuando se trata de un trabajo temporal, esas personas, esos trabajadores pueden trabajar en temporadas pico, en empresas formales, agroexportadoras, y termina esa temporada pico y van a trabajar en una unidad productiva informal. Esas unidades productivas informales son las que hay que poder supervisar y conducirlas hacia la formalidad, ¿no? De acuerdo. Otro tema sobre el que se ha pronunciado la AGAP recientemente tiene que ver con la obligatoriedad de la doble vacunación para trabajar. Ustedes han hecho valer que la agricultura tiene que ser un trabajo presencial y que como se lleva a cabo al aire libre hay que tener una actitud diferente que en otras actividades laborales. Y entonces piden un régimen de excepción para los que no hayan podido vacunarse todavía, pero al mismo tiempo para los que no quieran vacunarse del todo. Explíquenos, por favor, por qué esa actitud hacia los trabajadores que no quieran vacunarse. A ver, mira, en todo el mundo la agricultura es considerada un sector esencial,
y con lo cual no puede parar bajo ninguna circunstancia, ¿ya? No solamente lo que significa mercado local, sino mercado de exportación también, porque todos los países en alimentos son complementarios. En la pandemia, en el inicio de pandemia y en el inicio de la cuarentena del año pasado, la agricultura fue considerada también, como te mencioné, sector esencial, sí. no paró. Sí, sí. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos una serie de protocolos, ¿ya?, que aseguran el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero adicionalmente fuimos el primer sector que sacó y trabajó, internamente lo trabajamos en AGAP con las empresas del sector, un manual de buenas prácticas para evitar el coronavirus y el COVID-19. Este manual fue inclusive respaldado por una organización internacional muy importante en nuestro sector de alimentos, que es el Global Gap, y tiene el sello Global Gap, está publicada en nuestra página web. Recuerdo todo eso, pero ¿por qué ahora pronunciarse en ese sentido sobre quienes no quieren vacunarse? El tema de fondo es que hay un porcentaje, que puede ser 10-15% a estas alturas, de trabajadores que son importantes para el sector, ¿ya?, y que no desean por temas de religión, cultura, etcétera, en donde falta además mayor información y mayor incidencia del Estado para la vacunación, ¿no? Entonces, estas personas, y el hecho concreto es que estas personas, si no trabajan en empresas formales que garantizan los protocolos, la seguridad y salud en el trabajo y están supervisadas por las autoridades, como ellos necesitan trabajar, se van a ir a la actividad informal, en donde no solamente no tienen ninguna supervisión, sino que no hay ningún protocolo. ¿Cuál es la solución para esos trabajadores que no quieren vacunarse y que eventualmente tienen que usar transporte público y reunirse con otros colegas? A ver, mira, nosotros lo que estamos planteando al Ministerio es trabajar y profundizar y acelerar el proceso de vacunación. Ya lo venimos haciendo nosotros en nuestras zonas. Acuérdate que nosotros estamos en zonas rurales, no estamos en las ciudades. En las zonas rurales hay carencias de todo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos poniendo a disposición nuestras áreas, nuestras empresas. Estamos haciendo convenios a nivel de empresas, con el MINSA, con Salud, para poder acercar la vacunación a los trabajadores y este porcentaje disminuya de manera drástica. Pero lo que necesitamos es toda la colaboración del Estado peruano para que pueda hacerse en ese sentido, ¿no? Bueno, ojalá que la cifra no sea tan elevada, como ha dicho usted, 10 o 15% que no quieren vacunarse, nos dice, muy por encima del promedio nacional, que las empresas colaboren efectivamente con el Estado para que la vacunación sea accesible, fácil y no hayan prejuicios respecto de esto. Muchas gracias, señora Amaro, dirigente de la AGAP.